Arrastion Danogui. Así baino lehen, antes de empezar, sí que vamos a tomar juramento o promesa de Izaskun Gaztelu como concejala por dimisión de Ainara Apraiz Oliden del PNV. Pero antes de cogerle el juramento o promesa, comentar a la secretaria, toda la documentación está en orden. Sí, está todo bien. Bien. Ha presentado ya, ha traído la credencial ya a la Junta Electoral Central y ella ha presentado su declaración de bienes. Está todo. Bueno, pues quizás cuando quieras tu fórmula de juramento o promesa. Vengo también a Arrastion. Eta Bai. Sindarik, kontzentzu ez dakit irakurri. Bai, hitz moten duzu zinegotxe karguaren bete beharrak zintxo beteteko duzu erregaekiko leialtasunez eta konstituzioa bete eta bete arazteko estatuaren oinarrizko arraulo esola. Oye, horrela da. Juras o prometes cumplir fielmente con las obligaciones del cargo, con lealtad al rey, de guardar la restricción con normas fundamentales del Estado. Bai, sindarik. Eskerrik asko Izaskun eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, antes también de comenzar el orden del día, quiero hacer una propuesta para incorporar un nuevo punto en el orden del día por la vía de urgencia. La propuesta al Pleno que hago es aprobar el deslinde de los bienes públicos que dan acceso a la fuente de Goyendegui en el barrio de Uruguayti. Bueno, como bien sabéis, el alcalde, pues bueno, me baso en el artículo 82.3 del ROF, y el alcalde, por razones de urgencia debidamente motivadas, puede incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa. Pero en este caso, en este supuesto, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. También tengo que motivar la urgencia. Más que urgencia es una emergencia, son las dos cosas, ¿no? Llevamos en este expediente que empezó en el año 2007 y creo que ya es tiempo para finalizar este expediente. Es la urgencia y emergencia, las dos cosas a la vez, por lo que planteo este nuevo punto en el orden del día. No sé si alguien quiere tomar la palabra para hacer alguna apreciación o aclaración. Pues bueno, votamos entonces la inclusión en el orden del día del punto propuesto. Propuesta a pleno de aprobación del deslinde de los bienes públicos que dan acceso a la fuente de Goyendegui en el barrio de Uruguayti. ¿Vais, Juan, no? Vale. Oren bai, gaurko gai zerrenda, da lehenengoko gaia da, atzenengo batzar nagusiaren akta onartzea. ¿Hay alguno o alguna que quiera hacer alguna aclaración o incorporación al acta? No. Bueno, yo sí quisiera hacer una consideración respecto a lo que dijo Samu en el punto 11 sobre la moción presentada por Adie sobre el empleo. Abro comillas. Añade que presentar una moción de apoyo a los trabajadores está bien, pero también hay que llevar el apoyo a la práctica, manifestando que no se ha tomado parte en las movilizaciones de Tubacex y las monjas. Entiendo que este tomar parte me lo dirigía a mí personalmente, creo, sobre todo al grupo de gobierno, y creo que estaba equivocado, independientemente de que el apoyo presencial sea mayor apoyo que el presencial, ¿no? Yo personalmente estuve en 2 manifestaciones de Tubacex en Llodio. Simplemente quisiera hacer esa aclaración. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a votar para aprobar el acta del orden del día, el acta del último pleno realizado en el Ayuntamiento de Arrastion. ¿Baiezkoa, no? Vale. Nik ez dugu eskatuko. Presentzen ezagoan ez dugu eskatuko. Vale. Se abstiene. Bai. El punto 2 es la acción de cuenta de los decretos de alcaldía 196 y 200 hasta 290 del 2021. No sé si queréis que os haga alguna aclaración al respecto de alguno de ellos. No. Pues entonces, como es la acción de cuenta, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es acuerdo de renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda tercero C de calle Ikerborta número 7. José nos va a hacer una pequeña introducción.
Sí, se propone al Pleno la renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda de la calle Hiperhuerta número 7, tercero C. Decir que las viviendas de la promoción de Estudiar de Eraikuntzak de Egualde tienen una serie de limitaciones para su venta libre, como es el derecho de tanteo y retracto. Entonces, en este caso, como en todos los anteriores que hemos tenido, el vendedor nos comunica su intención de vender, el ayuntamiento no le interesa comprar esa vivienda, por lo tanto se propone renunciar a ese ejercicio de adquisición preferente. Bueno, como añadidura en el segundo punto de esta propuesta sí pone también el precio máximo de venta, que es 218.936 euros. No sé si tenéis que hacer alguna aclaración. Bueno, pues entonces votamos la renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda 3 tercero C de Hiperhuerta número 7 y establecimiento del precio máximo de venta. ¿Mayesco, no? Vale, va. Pasamos al punto cuarto, que es el punto de urgencia que acabamos de aprobar y de incorporar al orden del día, y que es, como os he dicho, la propuesta de aprobar el deslinde de los bienes públicos que dan acceso a la fuente de Goyendegui en el barrio de Irigoiti del municipio de Orozco. Bueno, habéis tenido el expediente a disposición. En la misma propuesta nos hace una especie de síntesis de por qué se estima, que porque hay algunas alegaciones que se estiman y otras se desestiman. De todas maneras, sí que quisiera haceros también unos pequeños antecedentes. Como os he dicho, desde el año 2007 empieza este expediente. En el año 2015, en febrero, el día 10 de febrero, se aprueba el inicio de este expediente de investigación. Se aprobó por unanimidad por todos los grupos municipales, y en el pleno del 19 de mayo de 2020 se inicia precisamente el deslinde de los bienes públicos que dan acceso a la fuente de Goyendegui. Y el 23 de septiembre del 2020 se realiza el apeo, y es después de este apeo cuando los propietarios afectados hacen las alegaciones pertinentes, y el ayuntamiento como tal estima y desestima algunas. Entonces desestima todas las alegaciones de Santiago Gastaca, estima parcialmente las alegaciones presentadas por Iñaki Aramendi, estima también parcialmente las alegaciones presentadas por Sonia Garondo, y lo que también tenemos aquí en la propuesta a pleno es precisamente en el punto cuarto aprobar el deslinde y luego notificar el acuerdo a los propietarios que se va a tomar en este pleno y que se proceda a mojonar ese apeo. Y por último, pues trasladar al registro de la propiedad adjuntando la certificación de acta de apeo de deslinde para su inscripción. Eso es lo que se propone. No sé si tenéis alguna aportación o aclaración que hacer. Sí, yo sí quería... Sí. Nosotros, como EH Bildu, nos vamos a abstener por nuestra SAMU, pero lo minto porque igualmente está aquí. Sí. Y me gustaría explicar el porqué de nuestra abstención. No sé si entendí. Sí. Sí. Estamos de acuerdo con delimitar y hacer públicas las zonas que usamos todos y todas, pero consideramos que lo más adecuado habría sido llevar a cabo lo acordado en el 2015, que, como viene a decir el informe de Secretaría y el de Gorosti, del 2015, que las pruebas practicadas demuestran el carácter público de la fuente de Goyendegui, al igual que es cierto que durante la tramitación del expediente quedó aprobado el uso público y continuado del mismo desde el año 1955. El mismo ayuntamiento hormigona el acceso a la fuente en 1983 y el camino estuvo abierto hasta el 2011, que se procede al cierre. ¿Por qué el ayuntamiento permite ese cierre sin intervenir? Pues ahora mismo no estaríamos hablando de este asunto, que se alarga en el tiempo desde entonces. Para nosotros esta decisión viene tarde y en consecuencia ha habido un coste económico mayor e innecesario. Y ahora quería leeros un artículo, que lo voy a hacer mío, publicado el 14 de agosto del 2010 por Iñaki Gaña. En él
se hacía una reflexión del expolio de lo público, a lo que estábamos asistiendo, y que la privatización del espacio público era el último episodio que estaban realizando las instituciones para desnaturalizar ese patrimonio inmaterial que una sociedad como la nuestra la ha mantenido hasta el presente. Se decía que fueron nuestros antepasados quienes definieron ese espacio público de convivencia, con unas normas simples, elementales. Las eras, pórticos, plazas, etc. fueron espacios de reunión, trabajo, diversión, de intercambio, en una palabra, relaciones sociales. La casa, el caserío, era quien generaba los derechos y obligaciones de vecindad, y el ausolana, la argamasa, que sustentaba todo ello. Esas prestaciones de beneficio a la comunidad mediante la aportación de un trabajo comunitario para hacer y mantener limpios los caminos vecinales, la conservación y mantenimiento de las iglesias o ermitas, la trilla en las eras, las escuelas de las barriadas, que en Vizcaya han tenido un importante papel, traídas de aguas, etc. Se han mantenido hasta ahora, en el que los ayuntamientos han asumido mayormente esa gestión. Creemos que Orozco cuenta con muchos ejemplos de los que se ha dicho, pero lamentablemente la desaparición de la vida del caserío tradicional origina problemas de convivencia tan absurdos como el que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Nada más. Bien, bueno, yo creo que, aun estando de acuerdo, has hecho una reflexión desde mi punto de vista un poco parcial. Si lees la propuesta que se trae a pleno, en el punto tercero, no solamente es lo que sería el deslinde del camino a Urigoiti, sino ahí tuvimos un problema importante, y por eso yo creo que se extendió en el tiempo, que independientemente de la fuente, no sabíamos exactamente hasta dónde llegaba el camino público. Entonces se han hecho dos cosas. Una, deslindar precisamente ese camino público, saber hasta dónde llegaba, y una vez que sabíamos hasta dónde llegaba ese camino, también entendíamos que encontrábamos mucho más fácil la solución a ese camino de la fuente. Eso lo viene en el punto 3, ¿no? Deslindado del tramo del camino público de Urigoiti, así como el acceso a la fuente de Goyendegui. Ese puede ser una razón, entre otras, en lo que sería el tiempo que se ha tardado en todas estas investigaciones, que son complejas y que hay a veces intereses particulares pues que ponen muchas dificultades, y que al final los derechos que de alguna manera el ayuntamiento tiene que dar y por lo menos plasmar en todos los trámites administrativos, pues bueno, nos llevan un poco a esto, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que el ayuntamiento no tiene que olvidarse de que todo aquello, de todo aquel bien público, defenderlo en tiempo y forma. Eso es lo importante. Bien, pues si no hay ninguna otra aportación, votamos para la aprobación de modificación del plan. Para la aprobación, propuesta a pleno de aprobar el deslinde de los bienes públicos que dan acceso a la fuente de Goyendegui en el barrio de Urigoiti del municipio de Orozco. Vallescuanoc, es Escuanoc, es Vallescua, es Esescua. Vale. Bueno, pues estamos en el último punto, que es el quinto, ruegos y preguntas. Si hay algún ruego, alguna pregunta por parte de... Bueno, pues si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta, el